Estudiantes de grado décimo del Colegio Gimnasio de los Llanos. A continuación voy a explicar el último tema que quedó un poco pendiente, aunque habíamos visto ya ciertas ideas sobre ese tema. Entonces el tema que queda pendiente es el tema acerca de los cálculos químicos. Los cálculos químicos es un tema que está completamente ligado al tema del balance de ecuaciones químicas que vimos acerca del balance de masa y el balance de cargas, del balanceo por tanteo y el balanceo por oxidorreducción. La mejor manera de entender este tema es mediante un ejemplo. Entonces, el agua, cuya fórmula es H2O, es un compuesto que, si se le suministra energía, generalmente en forma de electricidad, se descompone en sus átomos elementales, es decir, hidrógeno y oxígeno. Si una persona, por ejemplo, dice cuántos gramos de agua, cuántos gramos de hidrógeno se producen al descomponer 30 gramos de agua, esa persona lo que tiene que hacer es un proceso de cálculos químicos. ¿Cómo es el proceso de los cálculos químicos? Lo primero que hay que hacer es la ecuación que nos den, o bien si no nos dan la ecuación, plantear la ecuación. Debemos balancear su masa y su carga, es decir, que cumpla la ley de la conservación de la materia. Entonces, lo primero, vamos a hacer el balanceo de la ecuación. Para ello, contamos los átomos de hidrógeno y de oxígeno que hay en los reactivos y en los productos. De hidrógeno, en los reactivos hay, como podemos ver acá, 2 átomos de hidrógeno, y en los productos también hay 2. Sin embargo, de oxígeno, en los reactivos, como podemos ver aquí, hay un átomo de oxígeno, y en los productos hay 2. Por tanto, hay un desbalance en el oxígeno. ¿Cómo podemos remediarlo? Ponemos un coeficiente 2 grande al lado de la molécula y recalculamos los átomos. 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno en los reactivos y sigue habiendo 2 en los productos. 2 por 1, 2 átomos de oxígeno en los reactivos y 2 en los productos. Aunque logramos balancear el oxígeno, ahora se nos desbalanceó el hidrógeno. Por tanto, como está desbalanceado en los productos, ponemos un coeficiente 2 en el hidrógeno. 2 por 2, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Nuestra ecuación ahora sí cumple la ley de la conservación de la masa, es decir, está balanceada. Una vez tenemos la ecuación balanceada, lo que resta es simplemente sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Recordemos que el concepto de mol dice que una mol es 6,023 por 10 a la 23 partículas. Y una mol pesa tantos gramos de acuerdo a la sustancia que estemos trabajando. Es decir, una sustancia, por ejemplo el agua, podemos tomar del agua una mol, es decir, 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y también podemos tomar una mol de hidrógeno, es decir, 6,023 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. Ambas tienen la misma cantidad de moléculas, una mol, pero pesan diferente. Una mol de agua pesa diferente a una mol de hidrógeno, así como una docena de huevos pesan distinto a una docena de piedras. Entonces, ¿cómo yo calculo el peso de una mol de una sustancia? Muy sencillo. Entonces, lo segundo es cálculo del peso molecular, también llamada masa molar. Muy sencillo y es así. Una mol de agua
va a pesar lo siguiente. ¿Cómo calculo el peso? Voy a mi tabla periódica y miro el peso de cada uno de los átomos que componen el agua. El átomo de hidrógeno pesa 1 gramo. Por tanto, 1 gramo pesa el átomo de hidrógeno, pero como hay 2 átomos, debo multiplicar por 2. Ahora, sumo el peso del átomo restante que conforma el agua, que es el oxígeno. El oxígeno pesa 16 gramos. Como solo hay uno, pues no lo multiplico por nada. Y el resultado va a ser 2 gramos más 16 gramos igual 18 gramos. Es decir, que una mol de agua pesa 18 gramos. Vamos a poner de una vez. Una mol de agua pesa 18 gramos. Una mol de hidrógeno elemental pesa ¿cuánto? Pues 1 gramo, que es lo que pesa un hidrógeno, por 2 igual a 2 gramos. Y una mol de oxígeno elemental, que tiene 2 átomos, pesa 16 gramos por 2 igual 32 gramos. Estos son los moles y estos son los pesos. Una mol de agua pesa siempre 18 gramos. Una mol de hidrógeno elemental pesa 2 gramos. Y una mol de oxígeno elemental pesa 32 gramos. Sin embargo, como podemos ver en nuestra ecuación, vamos a dejar claro siempre que los coeficientes que nosotros ponemos antes de nuestros reactivos y productos, por ejemplo este 2 que pusimos acá y este otro que pusimos acá, nos indica el número de o la cantidad de moles que hay. Es decir, que aquí hay 2 moles de agua y producen 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Vamos a poner debajo de eso cuánto pesará ello. Entonces, por eso les decía que esto es solo divisiones y reglas de 3. Si 1 mol de agua pesa 18 gramos, 2 moles de agua, ¿cuánto pesarán? Hagamos si quieren la regla de 3 acá abajo. 1 mol de agua pesa 18 gramos. Entonces, 2 mol de agua, ¿cuánto pesa? Pues 2 por 18. Y eso, si hacemos la multiplicación, nos va a dar 36 gramos. Y vamos a poner eso bajo esta de acá, 36 gramos. Produce. Lo mismo, 1 mol de hidrógeno elemental pesa 2 gramos. Entonces, 2 moles del hidrógeno elemental, ¿cuánto pesan? Pues 2 por 2, 4 dividido en 1, es 4. Por tanto, pesa 4 gramos. Más 1 mol de oxígeno pesa 32 gramos. ¿Y cuántas moles de oxígeno hay aquí? Miremos que el coeficiente que hay es 1, solo hay 1 mol. Por tanto, pesa 32 gramos, que es lo que pesa 1 mol. Si resolvemos esta ecuación, nos vamos a dar cuenta que la ecuación balanceada nos cumple la ley de la conservación de la masa. 36 gramos produce 4 más 32 da 36 gramos. Y la relación ya no en gramos, sino en moles es 2 mol de agua, que es lo que tenemos en la misma ecuación, produce 2 mol de hidrógeno elemental y 1 mol de oxígeno elemental. ¿Cómo sé esos moles? Porque son los coeficientes que yo puse acá. ¿Cómo sé los gramos? Porque los calculé a partir de la fórmula y luego multipliqué el peso que me dé cada mol por la cantidad de moles que acompañan la fórmula. Entonces ese es el segundo paso para resolver un cálculo químico. El tercer paso es muy sencillo. ¿Qué nos están preguntando que queremos hallar? Nos preguntan que cuántos gramos de hidrógeno se producen al descomponer 30 gramos de agua. Entonces nos están diciendo que de agua aquí, nos están diciendo que de agua hay 30 gramos. Y nos preguntan cuántos de hidrógeno se pueden producir al descomponer agua. ¿Cuántos se pueden producir? Entonces, ya tenemos todo hecho. ¿Por qué?
Miren la regla de acá. 36 gramos de agua, 36 gramos de agua, según lo que ya habíamos calculado, ¿cuánto me producen? 4 gramos de hidrógeno elemental. 4 gramos de hidrógeno. Y nos están diciendo, 30 gramos de agua, ¿cuántos gramos de hidrógeno produce? Pues una regla de 3. 30 por 4, que va a dar 120 gramos, dividido 36 gramos. 30 por 4 dividido 36, es decir, una regla de 3 simple. Si se manejan correctamente las reglas de 3 simple, no habrá problema químico que no se pueda resolver. Y 120 dividido 36 da aproximadamente 3,33 gramos. De nuevo, 30 por 4 dividido 36. Eso me da 3,33 gramos de hidrógeno, lo cual me responde ya la pregunta a la persona que me dijo: ¿cuántos gramos de hidrógeno se producen al descomponer 30 gramos de agua? Pues se producen 3,33 gramos de hidrógeno. Recapitulemos los pasos para resolver un problema de cálculo químico. Primero, siempre balancear la ecuación. Si no me dan la ecuación, pues tengo que saberla escribir. Si me la dan, simplemente la balanceo. Recuerden que si no me indican que es por oxidorreducción, la balanceo por tanteo. Pero si es por oxidorreducción, debo balancearla por oxidorreducción. Segundo paso, calcular los pesos moleculares de los reactivos y los productos. Y multiplicar esos pesos por los coeficientes para que me den la masa total. Masa 36 gramos de agua, porque es 1 mol 18 por 2, masa 4 gramos de hidrógeno elemental, porque 1 mol de hidrógeno elemental pesa 2 por 2, 4, y 32 gramos de oxígeno, porque 1 mol de oxígeno pesa 32. Y vemos que se conservan las masas. Y ya simplemente hacemos la regla de 3. ¿Qué me dan? 30 gramos de agua. ¿Qué necesito? ¿Cuántos gramos de hidrógeno? Pero ¿cuántos gramos de agua tengo? 36 gramos de agua. Me producen 4 gramos de hidrógeno de acuerdo a esta relación. Entonces, 30 gramos de agua, ¿cuántos de hidrógeno requieren? 30 por 4 dividido 36 y obtengo 3,33 gramos de hidrógeno. Dado el caso que me digan que, por ejemplo, de estos 30 gramos de agua, por ejemplo, de esos 30 gramos de agua, solo el 25% reaccionan. O si me dicen, por ejemplo, que tienen un líquido y solo el 25% es agua, por ejemplo. Entonces, si solo el agua es mi reactivo, pues solo voy a trabajar con el agua. Por tanto, por ejemplo, aquí tengo 30 gramos de líquido y solo el 25 es agua, o de los 30 gramos de agua solo reacciona el 25, por ejemplo. Entonces, si solo reacciona el 25 o solo el 25 es agua, pues ¿cómo voy a trabajar? Ya no voy a hacer aquí la regla de 3 con 30, sino que debo sacarle a ese 30 el 25%, es decir, 30 por 25, $750, y eso dividido 100, o sea, 7.5 gramos. Y con ese valor, que es el valor real con el que yo estoy trabajando, porque es el que es verdaderamente agua, es el que reemplazaré justo acá, es decir, en este caso 7.5, y hago igual la regla de 3, 7.5 por 4 dividido 36, y eso me da 0,83 gramos de hidrógeno. Bien, chicos, hasta aquí va el tema de los cálculos químicos. Hay muchos videos en YouTube que lo explican muy bien. El tema de reactivo límite y reactivo en exceso no entra, por tanto no le quemen a eso estudio, pero esta parte de los porcentajes sí estudienla un poco y ténganla en cuenta. Muchas gracias y un saludo.